Tiempo de análisis de ese que nos cambia las vidas y las sociedades con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. No sé si estás al tanto, pero se ha ido con un siglo a sus espaldas Alan Greenspan. Sí, algo he oído. ¿Y por dónde empezamos? Es que habría mucha tela que cortar con este personaje. Sí. Yo creo, fue presidente de la Reserva Federal entre el 87 y 2006. Que por situarlo y ponerlo en contexto, tuvo que ver con la burbuja.com y fue el que fue, las malas lenguas dicen que fue el que fue cebando la crisis del 2008. Yo creo que acuñó el término de exuberancia irracional y al final el protagonismo que puede tener un presidente de la Reserva Federal es limitado. La burbuja del 2008 tuvo que ver ni más ni menos con Internet. O sea, y al final Alan Greenspan estaba allí y él por lo que apostó, que en este sentido rima Greenspan con lo que estamos viendo en Kevin Wars, lo que apostó es por un mercado que se autorregulara, por un dejar hacer, un laissez-faire que acabó, efectivamente, él salió en 2006, le acabó a Bernanke saltando por los aires. Pero mi opinión estuvo mucho tiempo, sirvió para estabilizar un sistema económico que luego se está transformando hacia otro sistema económico más digital, Rafa. Por poner cifras, cuando los sucesos del 11S decidió bajar del 6,5% al 1%, sí. Ahí es nada, quiere decir, esa exuberancia, ahí es nada. Internet, no lo sé, pero yo creo que fueron los derivados financieros descontrolados los que generaron Lehman Brothers, Fannie Mae, etcétera, que fueron esos pecados de una economía financiera que multiplicaba por varias veces a la economía real, más allá de lo .com, que también estuvo por ahí, anteriormente. Lo .com estuvo antes, pero cuando digo Internet es una metáfora de información que viaja a la velocidad a la que viaja Internet. O sea, al final lo que prevalece es la ambición. Es muy fácil, Rafa, jugar al mus. Una vez has visto ya las cartas, una vez ya sabes las jugadas de todos, volvemos en el tiempo y decimos, no, son hipotecas basura. El 11S se decía que el mundo se acababa, había un pánico internacional, guerra mundial, se cerró durante 2-3 días el espacio aéreo y además veníamos con la resaca de la crisis.com, se bajó los intereses, ya veníamos de bajadas, o sea, el 11S se bajó los intereses, pero antes estaban bajando para absorber la crisis financiera que supuso la burbuja.com. En este sentido, la crisis del 2008 tuvo que ver ni más ni menos con una información que viajaba a la velocidad de la luz, unos tipos de interés bajos y al final un servicio financiero que desde el punto de vista de la banca empezaron a dar crédito como si no hubiera mañana. Muy parecido, Rafa, a lo que hemos visto con los tipos bajos posteriores al 2008 en el sector privado. La historia tiende a repetirse y probablemente dentro de 3-4 años veamos con los ojos que tú estás viendo el año 2008 la salida a bolsa de SpaceX, las correcciones que sin duda vendrán en el tema de la IA y este nuevo mundo económico en el cual todo va tan rápido o mucho más rápido que como iba en el año 2008. Fíjate, entre marzo del 91 y marzo de 2001 fueron 120 meses consecutivos de subida de la economía estadounidense. Sí. 120 meses así, en una pendiente. Luego vino las .com, luego vino el 11S y otras muchas cosas. Sí, que quitando el paréntesis del 2020, del coronavirus, desde 2008, en cierto modo, el S&P 500 al menos viene acumulando subida. O sea, al final, por un lado hay dos efectos. Por un lado está el componente cíclico económico, de que sube, corrige, pero luego también está el hecho objetivo de que con Internet el mundo cambió, con la inteligencia artificial el mundo cambió, como en su momento cambió el mundo con la revolución industrial. Y ahí estamos, Rafa. Y ahí voy a quedarme, porque te voy a preguntar sobre precisamente dónde estamos, a dónde vamos y qué supone el cambio que estamos viviendo. Hablamos mucho tú y yo de lo que supone la inteligencia artificial, lo que va a suponer a futuro. Pero quiero que analices una reflexión que no es mía, ya quisiera yo, es del que fuera economista jefe del FMI y Nobel de Economía Simon Johnson. Te lo voy a leer.
no creo que la inteligencia artificial sea un cambio tan profundo en la sociedad como lo fueron los ferrocarriles, porque no creo que cambie dónde vivimos o lo que comemos. Pero sí creo que puede llegar algo más rápido, porque con los ferrocarriles hay que tender las vías. Y también creo que es un cambio profundo. A ver, al final el Nobel se lo han dado hace, pues, es el último Nobel, que se lo han dado precisamente por este tipo de estudios, por poner el paralelismo, por jugar con la antigua revolución industrial, se lo dieron junto con otros economistas que han estudiado Schumpeter, la destrucción creativa. A ver, coincido en la parte del mundo físico, o sea, evidentemente vamos a seguir funcionando igual. El problema es que el ser humano es lenguaje y todo lo que es la inteligencia artificial toca en ese plano del lenguaje cognitivo. O sea, me refiero, efectivamente, bueno, cuidado porque eso de que vamos a seguir viviendo donde vivimos está por ver. Si con el coche eléctrico tú te puedes desplazar, si con el teletrabajo, lo mismo, el peso que tienen las ciudades, las grandes urbes, lo mismo se transforma. O sea, no sé, pero ahora todavía la tendencia es la contraria. Pero vemos unos precios en las viviendas de cualquier centro urbano que están invitando a cualquiera que viva en las ciudades a marcharse. O sea, al final, si alguien no se va de las ciudades con los precios que tienen... Ya, pero es porque no hay trabajo. Correcto. Porque después de la pandemia, donde se apostó por ese teletrabajo, el presentismo ha vuelto a la mente de muchos CEOs. Totalmente. Al final el ferrocarril tardó en suceder siglos. O sea, tardó desde el Mudarra, Escatrón, las primeras líneas que hemos vivido en España, hasta que hemos tenido una red nacional de ferrocarriles, tardó en suceder el cambio siglos. De estación de ferrocarril en estación de ferrocarril se ponían cables de telégrafo, que esos cables de telégrafo, una vez estaban instalados, la gente aprendió rápido que mucho mejor que gestionar ferrocarriles que van y vienen, sirven para hacer arbitraje en los mercados financieros. Lo que quiero ir es que hay un cambio radical que es el ferrocarril, y luego hay cambios colaterales mucho más pequeñitos asociados con la información. En cualquier caso, lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial sin duda es transversal a toda la economía. Y en este sentido, pues lo que llevamos hablando años, Rafa, la desigualdad social va a ir en aumento entre aquellos que lo usen y aquellos que no lo usen. Y en este nuevo mundo industrial digital en el que estamos, donde hay Big Four, donde hay una gran cantidad de clase media que se dedica a ganar dinero con la información, pues todos esos puestos de trabajo sí que van a estar afectados. Veremos, ya estamos viendo grandes reducciones de plantilla. La semana pasada veíamos a Accenture caer en bolsa un 20%, no es casualidad. Estamos viendo todos estos ajustes. ¿Y qué se va a volver a valorar? Pues todo aquel, fontaneros, todo aquel que trabaja con sus manos. En ese sentido... Fíjate, pues, los repartidores de poco valor añadido y mucho trabajo en clases no favorecidas precisamente, leía, no sé si esta mañana o ayer, los robots repartidores se los van a cargar. Y dices, ¿qué encaje tienen? Que no sé. Vamos a avanzar, que se nos va el tiempo, porque decimos está cambiando, no va a cambiar las formas de vivir, ¿no? Al hilo de la cita anterior, y veo que se descuelga hoy el presidente de SoftBank, Masayoshi Son se llama, la verdad tengo que reconocer, no lo sabía. Sabemos que es una de las patas fundamentales del proyecto Stargate creo que se llama, sí, de Donald Trump, y ha rechazado una idea brillante precisamente del promotor de SpaceX. Sabemos que Elon Musk hablaba de centros de datos en el espacio porque serían útiles, cuestiones de temperatura, de luego facilitar el acceso a través de los satélites a esa información. Él dice, no, primero hagamos los de la Tierra y luego ya veremos. Correcto. A ver, Elon Musk primero en sus sueños quería ir a Marte, esa era la base de SpaceX. Sí, sí. Luego, de cara a la salida de bolsa, ha tenido que ir cambiando el relato y el mensaje, y como tiene naves espaciales, pues habla de CPDs en satélites, que ni tan mal. O sea, ¿qué ha hecho Masayoshi Son? Pues poner los pies en la Tierra. Cuando estabas hablando antes de los robots repartidores, pues al final muchas veces confundimos el relato con la realidad. Elon Musk habla de satélites, los medios de comunicación difunden la palabra de Elon Musk y necesitamos a alguien que venga a decir que el emperador va desnudo.
Pues en este sentido yo creo que Masayoshi ha hecho este trabajo. Los robots repartidores, la cuántica, o sea, evidentemente con la inteligencia artificial estamos viendo un cambio brutal. ¿Eso significa que vayamos a ver cambios brutales durante los próximos años? Probablemente sí, pero igual que muy poca gente vio venir la inteligencia artificial con la fuerza con la que nos está golpeando, yo creo que empezar a hablar ahora de robots repartidores que van a quitarle el trabajo a alguien en concreto es prematuro. Exactamente igual que es prematuro pues Elon Musk hablando de colonizar la Luna cuando primero hay que llegar. O sea, pasito a pasito, Rafa. Aunque en eso hay un programa con presupuestos y un objetivo país. Y pero SpaceX, una empresa que ha salido a bolsa. Sí, pero quiero decir que el presupuesto estadounidense para llegar a la Luna y para, en principio, desarrollar la base está ahí. Veremos si se consagra. Y sabemos que los chinos están en esa carrera. Y aunque solo sea por la predominancia, en este caso, entre potencias, ya no mundial, sino global, pues quizá asistamos a un desarrollo en tiempo. En cualquier caso, lo que está claro es que centros en el espacio o centros en la Tierra, los centros de datos son necesarios o una realidad, y aquí sí que no estamos hablando de futuros hipotéticos. Y sabemos que son intensivos en consumo de energía. Eso es. Algunas compañías estadounidenses, de las que de verdad cortan el bacalao en este asunto, están comprando hasta nucleares para uso propio, desenganchadas, vamos a decir, de las redes, simplemente para alimentar esos centros. En algún caso en Estados Unidos, no digo que sea lo común. Y supongo que los SMR, los reactores modulares pequeñitos que Rolls-Royce y otras están potenciando, en idea tienen, entre otros, esa clientela potencial, ¿no? O sea, un centro, tal. Y en paralelo tenemos un país como España, que es grande, que hay espacio y que se empeña en cerrar las nucleares que tiene. Somos el único de los que tiene que o no las prorroga o no construye nuevas. Absolutamente. El calendario previsto: Almaraz 1, Almaraz 2, Ascó 1, 2, Cofrentes, Vandellós y Trillo. Es triste. El cuello, lo estaba pensando según ibas hablando, que si centros de procesos de datos por un lado, por otro el vehículo eléctrico con grandes consumos de energía, el cuello de botella es la infraestructura, no ya solo la generación de energía, que en España generamos energía, sino esa infraestructura que permita que toda esa generación llegue a los centros donde se necesita el consumo. Pues no solo no tenemos infraestructura de red, sino que cerramos centrales nucleares y además toda la renovable que metemos en el sistema tiene problemas de estabilidad de red, al mismo tiempo de que hoy hace sol, mañana no hace sol. Al final, mientras que desde Europa van en una dirección, desde Estados Unidos van en la misma dirección que Europa y desde China también van en la misma dirección, en el tema energético, España cada vez tengo menos claro a qué juega. Pero luego miro la ausencia de presupuestos generales del Estado y me encaja. Estamos sin nadie al mando y tristemente, Rafa, desde el punto de vista energético, estamos perdiendo una oportunidad más. Hoy es aniversario del Brexit. Sí. Ahí es nada. Y permíteme que vuelva a ser analista a toro pasado, pero ahí se les advirtió. La Unión Europea se lo dijo. La Unión Europea tuvo mucha paciencia con Reino Unido. Acordémonos del cheque británico, de todos los amagos previos con marcharse y todo lo que se le concedió. 10 años después se ha confirmado que fue un gravísimo error y no hay más que ver los parámetros macroeconómicos, sociales e incluso políticos del Reino Unido. ¿Qué año fue la salida? ¿2017? No, ahora cumple 10 años. 2016. Fue el referéndum. No digo el referéndum, digo la salida. Se fue concretando en un proceso... Porque yo recuerdo, la tertulia, ¿cuántos años llevamos aquí hablando? Desde 2018. Eso es, porque yo recuerdo que yo he sido de los que ha dicho que el Brexit no iba a pasar desde un punto de vista lógico. Y al final acabó pasando. Y prueba de hasta qué punto nos ha ido mal a todos en general, pero a ellos en particular, es la sucesión de ministros que hemos visto. O sea, hemos visto primero... Theresa May negoció la salida. Boris Johnson, ¿te acuerdas? Hombre. Lo ejecutó. Liz Truss, 49 días estuvo en el gobierno. Luego Rishi Sunak
el Rishi Sunak el preparado. Es que es una pena, pero al final lo que vemos es ahora otro cambio más. Eso es, Starmer. Hablamos de Burnham, del manchesterismo, pero de que otra además, forma de entender la sociedad, pero que tampoco tenemos ninguna garantía de que una potencia que sería fundamental para el bienestar de Europa y tener buenas relaciones, y es una potencia nuclear, que podemos entendernos a la hora de la defensa común, etcétera, vaya a tener un futuro halagüeño, porque de momento es feo el que viene teniendo. Que coincidió en el tiempo con el tema de patrio de los catalanes. O sea, aquí se vio, yo creo que esto con la perspectiva ya, o yo tengo la intuición de que los hackers rusos tuvieron algo que ver en desestabilizar la guerra híbrida. O sea, al final Europa, en diferentes fases, Alemania con la pandemia y luego la guerra de Ucrania también ha salido herida. Esa falta de política unificada en Europa, al final lo que nos ha costado son ataques por diferentes lados, en diferentes frentes, y tenemos una falta de liderazgo en Europa tremenda. Y luego, en el caso del Reino Unido en concreto, pues estamos viendo cómo son laboristas cuando en el resto del mundo hay un auge de la extrema derecha, extrema derecha o de la derecha. En la opinión, en la intención de voto, lidera Farage, que es quien engañó a los británicos para salirse. Correcto. Que les dijo que no iban a tener migración y están en niveles máximos, solo que no viene de Europa. Que al final tenemos una desestabilidad tremenda que a ver a dónde nos lleva, Rafa. Con eso nos quedamos, veremos, a ver si en 10 años seguimos aquí y a ver si en 10 años estamos todos mejor, Reino Unido y nosotros, que nos convendrá a todos. Luis Garbía, muchas gracias por este análisis, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.